Bienvenido superviviente a un nuevo video de The Walking Dead All Stars. En este video vamos a ver la tier list sobre los personajes como están viendo por aquí, pero ya saben que pueden darle like, suscribirse, checar los enlaces en mi descripción para apoyarme. Por aquí estoy dejando el código, aparte también te invito a que por favor le des like, te suscribas, actives la campanita, miren cuántas personas no lo han hecho todavía, únete a mi comunidad y ahora sí vamos a ir con el contenido del video. Muy bien, para clasificarlos he tenido que usar estos 5 rankings. En la clase D son los personajes que no te recomendaría subir, son bastante mediocres o no aportan nada a tu equipo. En el rango C son personajes aceptables que de vez en cuando viene bien incluirlos en el equipo, pero que hay opciones mejores. En el rango B son personajes buenos, concisos, cumplen bien su función. En el rango A son personajes excelentes, muy buenos, lo vas a utilizar en casi todos los modos de juego dentro de The Walking Dead All Star. Y en el rango S son los personajes que sí o sí debes tener en tu partida y te recomiendo que lo obtengas cuanto antes. Vamos a empezar con Abraham. Qué decir de él, es un muy buen personaje, mete mucho daño, también puede llegar a aguantar mucho, además de que tiene un buen control de masas, así que yo a Abraham lo voy a dejar en el rango S. Por aquí tenemos a Alpha, la verdad es que es un personaje bastante mediocre, como tanque no funciona muy bien o hay opciones mejores. Lo único que importa de ella son los caminantes, pero cuando ya vas en etapas más avanzadas del mundo, la verdad es que no sirve mucho. Por eso yo lo voy a dejar en el rango D. Andrea se especializa en el daño, es muy buena para poder derribar enemigos rápidamente. También llega a reducir la presión del enemigo cuando tira su carga, pero lo que nos importa más de ella es sus ataques básicos. Por esta capacidad de independencia yo lo voy a poner en el rango S. Andrew es un personaje que es bastante independiente también. No aguanta mucho, sí da la bonificación de caudillo, pero realmente no se especializa en eso. Tiene unos stats equilibrados, pero de ahí no lo veo más utilidad que en las fases del mundo, entonces por eso yo lo estoy dejando en el rango B. Annie es uno de los nuevos personajes que han llegado de Walking Dead All Star, la verdad es que me gusta bastante, la he probado y tiene buena capacidad de aturdir, tiene buena capacidad de recuperar a los aliados y reducir su daño, así como de llamar a un amigo halcón y hacer daño progresivo. Yo por eso la voy a dejar en el rango S. He probado a Axel y la verdad es que es un muy buen tanque, tiene buena capacidad de aguante, buena utilidad, pero la verdad es que su habilidad de cambiar de cuerpo a cuerpo a distancia no lo beneficia mucho. Yo pienso que es mejor que se quede cuerpo a cuerpo, pero bueno, lo dejaré en el rango A. Beto es muy buen tanque, tiene buena capacidad de aguante, tiene la capacidad de recibir daño letal y aún así seguir de pie. Y la verdad es que es un saco de boxeo que si tú lo golpeas te va a devolver el daño en proporción y se va a curar. Así que yo por eso lo voy a dejar en el rango S. Carlos es un personaje bastante raro, es de distancia pero tiene buena cantidad de puntos de vitalidad, además de que tiene bastante utilidad. Así que no lo veo tan inútil, yo lo dejaría en el tier C. Chloe también es muy buena soporte, a pesar de eso tiene poco daño y su utilidad es bastante alta. Yo la pondría en el tier C porque la verdad es que creo que necesita algunas mejoras. Dante posee unos buenos stats, la verdad es que no lo veo ni como tanque, ni como guerrero, ni como asesino, pero está bien, también apoya a los compañeros, es un muy buen personaje neutral para iniciar el juego en el caso de que seas nuevo, así que lo voy a dejar en el rango B. Denise tiene buena capacidad de ser médico, además de eso tiene un control de masas contra el enemigo que le permite atacar a sus propios aliados, así que yo la verdad le dejaría en el tier A. Dwight es un personaje que no parece bastante útil a la larga, pero hace buen daño progresivo. Además, yo lo recomendaría usar en teams donde se posea 2 tanques o hasta 4 guerreros. Así que yo los dejaría en el tier A. Ha usado a Emily y la verdad es que es un personaje bastante raro, pero sí sirve mucho. Su carga es bastante temible, sobre todo con los objetivos que tienen la vitalidad baja, por eso yo lo voy a dejar en el tier A. Eugene es un personaje muy útil, tiene la capacidad de usar un señuelo para distraer al enemigo, también tiene la capacidad de dar velocidad a los compañeros y también de otorgarles curación, además de hacer daño con su carga. Yo recomendaría mucho usar a Eugene dentro de la fase de etapas del mundo, así que lo voy a bajar en el tier S. Iva es un personaje raro, el hecho de que invoque seguidores lo hace como una especie de Rick Leader o a la vez una especie de alfa, que incluso hacen mucho más que ellos. Yo lo voy a dejar en el tier B. Ezequiel y Shiva son buenos soportes, tiene buena capacidad de otorgar velocidad a los compañeros, así como curación. La verdad es que yo lo he usado pocas veces, pero me ha gustado bastante el rol que tienen, así que yo lo dejaré en el tier A. Considero que Gabriel está bastante infravalorado, tiene la capacidad de aumentar la velocidad de los compañeros, tiene la capacidad de aumentar su daño, aún así solamente sirve como soporte, no lo veo mucha utilidad independientemente. No funciona si no hay un equipo bueno cerca, pero igual es un muy buen personaje, así que lo dejaré en el tier A. George es un personaje tanque que se encarga de alejar al enemigo de tus camaradas. Sin embargo, solamente hace eso, no veo otra función que cumpla él.
así que por lo tanto yo lo dejaré en el tier D, pues hay tanques mejores que él. Gideon es un personaje luchador que tiene bastantes modalidades, tiene la capacidad de mantener al enemigo en raya aturdiéndolo con una barricada, además es que tiene distintas modalidades de cambiar su ataque básico, pero la verdad es que hay otros personajes que cumplen esto mejor, así que por lo tanto lo dejaré en el tier B. Si hablamos de Glenn, estamos hablando de muchos beneficios como reducción de energía, aumento de ataque, aumento de la energía de los camaradas, curación indefinida, así que yo por lo tanto a Glenn lo voy a dejar en el grado S, es muy útil en todos los modos de juego. Gobernador es un personaje luchador que la verdad es que no le veo más que aguantar y recibir daños, yo lo voy a dejar en el tier D. Hunter tiene una modalidad única de juego, yo lo recomendaría más que todo para abastecimiento o para conseguir equipo especial, pero por ahora lo voy a dejar en tier C. Jesús es un asesino muy bueno, tiene la capacidad de reducir la energía del rival, aplicar un poco de control de masas, así como incrementar su ataque, así que yo lo dejaré en el tier A. Kate es una de las mejores francotiradoras de este juego, que rivaliza con Andrea. Ella se especializa en el trabajo en equipo, le da un escudo a los compañeros, también tiene la capacidad de hacer daño en área con su carga, así mismo como distribuye el daño de los enemigos con su pistola de pintura. Yo la dejaré en el tier S porque Andrea y Kate cumplen funciones diferentes, pero aún así meten buen daño. Drake es un personaje bastante infravalorado, a mí me parece muy buen personaje, de las pocas veces que lo he probado me ha servido. Lo dejaré en el tier A por la utilidad que tiene, la capacidad de aumentar el daño conforme los explosivos y de beneficiar a sus compañeros es muy buena. Lara, muy buen personaje que hace daño, cumple casi la misma función de Abraham, pero para que haga este daño tiene que disponer de un poco más de tiempo dentro del combate. La dejaré en el tier B porque de las pocas veces que lo he usado no me ha convencido del todo y preferí usar a un Abraham. Wagner es uno de los mejores soportes del juego, rivaliza con Glenn en el podio de los mejores soportes, tiene la capacidad de aumentar la velocidad de los compañeros, así puede reducir la defensa de los enemigos y también tiene un pequeño control de masas con su carga. Yo por esto lo voy a dejar en el rango S. Marcel es un muy buen personaje independiente, un buen guerrero independiente, aumenta su ataque, tiene la capacidad de recuperarse al mismo. Marcel es un muy buen personaje independiente, es un guerrero, aumenta muy bien sus estadísticas de ataque, también tiene un pequeño control de masas reposicionando al enemigo, además del efecto roba vidas, así que yo lo dejaría en el rango S por su capacidad de independencia. Michonne es una guerrera impresionante, empieza siendo un personaje de distancia, pero conforme pase el tiempo puede demostrar que llega a aguantar, mete daño y además de eso es casi inmortal, así que lo voy a dejar en el rango S. Morgan es un personaje que sirve como tanque, también tiene bastantes controles de masas y tiene la capacidad de proteger al compañero que esté en la fila trasera, pero siento que la verdad solamente se limita a eso, no lo veo como daño, hay mejores tanques como Shane que hace mucho mejor esa función, así que por el momento lo voy a dejar en el tier C. Negan es un personaje que evita que el enemigo use rematadores, al mismo tiempo hace buena cantidad de daño y además gana energía a los compañeros supervivientes, así que le voy a dejar en el rango S. Pierce es muy buen luchador, tiene un par de controles de masas, así como tiene la capacidad de aumentar su vitalidad bastantes veces, así que lo voy a dejar en el tier A. Princess es un personaje guerrero que se especializa en hacer daño continuo, pero la verdad es que hay mejores personajes que hacen esto. El cambiar de arma no le ayuda mucho, así que le dejaré en el tier D. Químico es muy buen personaje, cumple la función de tanque, la función de daño y la función de soporte. Silencia al enemigo, tiene la capacidad de recuperar CPS según el daño que haga, así como hacer daño masivo. Yo por esta misma razón lo voy a dejar en el tier S. Ran es un personaje muy bueno, tiene la capacidad de reposicionar al enemigo, además de ser invulnerable por algunos segundos. Yo la pondré en el tier B porque la verdad no me convence del todo, pero aún así es buena personaje. Rick es un buen personaje para hacer daño, pero lamentablemente solo queda en esa posición. Hay mejores personajes para hacer este tipo de roles, así que yo por el momento lo dejaré en el tier C. Rick Leader es un personaje que a principios del juego te puede parecer bueno por la capacidad de invocar a algunos guerreros de Alexandria, pero conforme pasa el juego verás que es un personaje suicida y que no importa mucho su participación. Lo dejaré en el tier D porque la verdad es que no aporta mucho a los compañeros de equipo. R es un personaje tanque muy bueno, tiene la capacidad de aturdir al enemigo, también ganar escudos, provocarlo. Al igual que Axel, también tiene algunas deficiencias como el hecho de que no puedes controlar su salto y a veces es completamente decisión del juego, así que yo por eso lo voy a dejar en el tier A. Rosita es una asesina cuerpo a cuerpo que llega a esquivar todas las balas, es muy buena en lo que hace, sin embargo siento que la matan muy rápido si es que la llegan a bajar la precisión o si es que llegan a darle con cargas, así que yo por el momento la dejaré en el tier B. Siento que Scott es un personaje bastante infravalorado, hace buen daño, sin embargo sus habilidades de reposicionamiento estando en la posición enemiga no le ayudan mucho, eso sí, el control de masas que tiene al amenazar es muy bueno, pero solamente se queda en ello,
así que lo dejaré en el tier B. Sebastián es un personaje de soporte muy bueno, está por debajo de Glenn y está por debajo de Magna, puede retrasar al enemigo, sacarlo del combate, puede curar a sus compañeros, asimismo su habilidad carga es muy buena para poder infligir daño extra. Yo lo dejaré en el tier A, pues carece de daño, pero sí tiene demasiada utilidad. Shane es muy buen personaje tanque dentro del juego. Conforme vayas avanzando vas a darte cuenta de los beneficios que tiene, como por ejemplo reducir el ataque del enemigo, curar a algún compañero con la vitalidad más baja, así como darse un muy buen escudo y de protegerse de los efectos de control de masas. Yo lo voy a dejar en el tier A porque conforme vayas usando otros personajes te vas a dar cuenta que no dependes mucho de Shane, sin embargo sigue siendo un muy buen personaje. Terry es un personaje a distancia que es muy bueno, reduce la velocidad del enemigo, además de que su carga es muy a distancia. Yo la dejaré en el tier A, está por debajo de Andrea y está por debajo de Kate, pero eso no impide que siga siendo muy buena dentro del grupo de los Predator. Sofía es un personaje muy útil, pero si se posiciona detrás de los compañeros que reciben bastante daño o control de masas, llega a ser completamente inútil dentro del juego. Yo la dejaré en el tier A porque a veces se posiciona delante de Andrea, delante de Kate, delante de Abrahams y permite que estos carguen más rápido, así como la reducción de daño. Tyler es el complemento perfecto para personajes como Tyrese o personajes como Mercer que necesitan robo de vida. Sin embargo, no le encuentro mucho uso más de eso, pero la verdad es que también hace buen daño, así que yo por eso lo voy a dejar en el tier B. Por último tenemos a Tyrese, es muy buen personaje, aumenta su ataque, tiene la capacidad de volverse invulnerable y de sobrevivir. Yo por eso lo voy a dejar en el tier S, pues si lo acompañas con robo de vida puede hacerse invencible. Y bien, esta es mi tier list. ¿Ustedes qué les parece? ¿Les están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? Déjenmelo acá abajo en la caja de comentarios. También déjenme su like, su suscripción si aún no están suscritos. Recuerden que esta tier list la estoy dejando en el enlace en la descripción. Y nos veremos hasta un siguiente video. Se despide su tío Mancorrin.